En el año 3184, la humanidad ya no contaba su historia en siglos, sino en ciclos de civilización. 6 habían existido y todos habían colapsado. Algunos por guerras, otros por inteligencia artificial desbocada, pandemias cuánticas o por simplemente perder la voluntad de continuar. Pero del séptimo ciclo nació algo diferente: la Capilla del Tiempo. Era un proyecto filosófico, científico y espiritual a la vez. Situada en el planeta neutral Icarión, la capilla se construyó para albergar la memoria del universo. No en bases de datos, sino en sombras temporales, ecos cuánticos de sucesos pasados que eran almacenados en un cristal hiperdimensional. Cada sombra era un momento, no una grabación. Quien se sumergía en una sombra lo vivía como si estuviera allí. Sentías el viento de aquel día perdido, olías la sangre en el campo de batalla, llorabas con el último abrazo de 2 amantes condenados. Nadie sabía quién inventó la tecnología. Algunos decían que provenía de un viajero temporal atrapado entre realidades. Otros, que fue un regalo de los seres de la oscuridad exterior, a quienes nadie había visto desde el 5º ciclo. Pero todos coincidían en que las sombras del tiempo eran reales y que guardaban algo más que recuerdos. La protagonista de esta historia fue Alira Day, una archivista emocional. Su tarea consistía en seleccionar, organizar y validar sombras antes de que fueran compartidas con el público. La capilla no permitía cualquier memoria. Las sombras debían tener un peso emocional auténtico, debían contener verdad. Y esa verdad, según Alira, no siempre era bella. Un día, entre millones de patrones aleatorios, apareció una sombra sin origen registrado. Normalmente, las sombras llevaban un marcador cuántico que las vinculaba a un punto específico del espacio-tiempo. Esta número era como si hubiera surgido de la nada, o peor, como si fuera un recuerdo que aún no había ocurrido. Alira, fascinada y temerosa, decidió experimentarla. Y entonces vio el fin, no un fin de fuego o guerra, sino algo mucho más profundo, una muerte conceptual. Las ideas morían, la empatía colapsaba, la comunicación se convertía en ruido blanco. Era un universo que había perdido la capacidad de significado. Las palabras existían, pero no tenían peso. El amor era un impulso sin eco, el arte, una serie de patrones vacíos, y ella estaba allí. Vivió esa realidad en su mente durante solo 6 segundos, pero cuando salió de la sombra, habían pasado 4 días. Nadie le creyó al principio. Pensaron que era una anomalía emocional, pero luego otras sombras comenzaron a llegar, similares, ecos de futuros que aún no habían ocurrido, pero que resonaban en el cristal como advertencias. Cada una mostraba una variación del mismo final, la extinción de la conciencia significativa. Fue entonces cuando los custodios del ciclo, un grupo de sabios encargados de mantener la integridad de la historia universal, tomaron una decisión sin precedentes: autorizar la interacción inversa. En otras palabras, permitir que una mente humana introdujera un concepto nuevo dentro de una sombra para alterar su curso. Alira fue la elegida, no porque fuera la más valiente ni la más inteligente, sino porque era la única que había sentido verdadero terror ante el olvido. Se preparó durante semanas, no para luchar, sino para recordar. Su herramienta sería un solo pensamiento, una sola idea capaz de resonar en las sombras futuras y reescribir la historia: el dolor de la conexión. Porque Alira había comprendido algo durante su viaje por las sombras: la conciencia solo existe cuando hay otro para reflejarla. Si todas las mentes se desconectan, incluso el yo se desvanece. Su misión era sencilla y titánica a la vez: implantar en las sombras futuras la memoria de un lazo irrompible, algo que ninguna entropía pudiera destruir. Ingresó en la sombra una última vez, sabiendo que podría no regresar. Y allí, en medio del vacío emocional, proyectó la imagen de su madre cantándole de niña, los colores exactos del vestido que llevaba, el temblor de su voz, la calidez de sus manos. No palabras, no conceptos abstractos, solo una sensación primitiva de ser querida sin condiciones. La sombra reaccionó. Por primera vez, el futuro cambió.
Nuevas sombras comenzaron a llegar. Algunas eran más oscuras, otras confusas, pero todas contenían fragmentos de esa conexión. Un joven que moría salvando a un desconocido. Una niña que se negaba a olvidar el nombre de su hermana desaparecida. Una civilización que conservaba canciones aunque ya no entendiera las palabras. El universo respondía. Alira nunca despertó del todo. Su cuerpo fue mantenido en estado neural activo, convertido en un nodo de resonancia en la capilla del tiempo. Su mente viajaba eternamente entre sombras, implantando semillas de vínculo, de sentido, de compasión. Hoy, siglos después, nadie recuerda su rostro, pero su sombra está en todas partes, en cada gesto de ternura entre extraños, en cada acto de memoria compartida, en cada historia contada a un niño antes de dormir. La sombra del tiempo ya no es solo un archivo, es una herencia viva, porque mientras alguien recuerde, el fin no puede llegar. Fin.